El viaje de Abraham. Abraham tenía 75 años y vivía en Harán, a orillas del río Éufrates, en Mesopotamia. Estaba casado con Sarai, pero para tristeza de ambos no tenían hijos. Un día, el Señor se dirigió a Abraham y le dijo que dejara su país y se trasladara a la tierra de Canaán. «Yo haré de ti un gran pueblo y te bendeciré», le prometió. «Engrandeceré tu nombre, tú serás una bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán bendecidas todas las comunidades de la tierra». Así que Abraham partió llevando consigo a Sarai, a su sobrino Lot y a sus criados. Cargó a los camellos con todas las posesiones y sus rebaños los seguían. Cuando llegaron a Canaán, fueron hasta Siquén, en la encina de Moré. Allí el Señor se apareció a Abraham y le prometió: «Yo daré esta tierra a tu descendencia». Y Abraham levantó un altar y le dio gracias. Luego continuó hacia las orillas del este de Belén y construyó otro altar al Señor. Después de esto prosiguió su viaje hacia el Neguev y más allá. Finalmente volvió al lugar cercano a Betel donde no había construido el altar. Allí lo construyó, pero ahora, después de viajar tanto tiempo, Abraham y su sobrino Lot comenzaron a discutir. Ambos tenían grandes rebaños de ovejas y cabras y nunca había suficiente pasto para todos. Sus pastores se peleaban constantemente entre sí. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: «Que no haya discordias entre tú y yo. Hay bastante tierra para los dos. Separémonos. Tú irás hacia un lado y yo hacia el otro». Lot estuvo de acuerdo y decidió ir a las fértiles llanuras del Jordán, donde se estableció cerca de la ciudad de Sodoma, famosa por su maldad y sus pecados. Abraham se quedó en Canaán y el Señor le dijo: «Toda la tierra que ves, norte, sur, este y oeste, te la daré a ti y a tu descendencia». Pero Abraham contestó: «¿Qué me vas a dar, Señor, si no tengo hijos?». El Señor le prometió que un día tendría un hijo y heredero, y tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Entonces el Señor selló su alianza con Abraham. «Trae una ternera de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma». Abraham hizo lo que se le había dicho y los puso sobre el altar. Cuando el sol se puso, Abraham sintió sueño y el Señor le dijo: «Has de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, en la que serán esclavos y estarán oprimidos durante 400 años». Cuando oscureció, apareció frente a Abraham un brasero humeante y una llama de fuego, y de esa forma el Señor hizo una alianza con él y le prometió: «A tu descendencia doy esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el Éufrates». Habían pasado 10 años desde que Abraham llegó a la tierra de Canaán con su mujer Sarai, y aún no tenían hijos. Ya eran muy ancianos y quizás les fuera ya imposible. Pero tenían una joven sirvienta egipcia llamada Agar, y un día Sarai se dirigió a su marido y le contó un plan. Abraham tomaría a Agar como su esposa y tendría un hijo con ella. Al menos así podrían comenzar a formar una familia. Abraham accedió y poco tiempo después Agar se quedó embarazada. Pero en cuanto supo que iba a tener un bebé, comenzó a tener ideas superiores a su rango y empezó a tratar mal a su dueña, Sarai. Sarai se quejó ante Abraham: «Puse a tu esclava entre tus brazos y ahora ella, como está embarazada, me mira con desprecio». «Haz lo que mejor te parezca», contestó Abraham. Así que Sarai comenzó a tratar a su esclava con tanta crueldad que ésta acabó huyendo al desierto para esconderse. Un ángel la encontró llorando junto a una fuente y Agar le contó todo lo que había pasado. El ángel le dijo que debía volver y que tendría un hijo llamado Ismael. Así que Agar volvió y dio a luz al hijo que Abraham, al que llamaron Ismael.
Abraham tenía entonces 86 años. 30 años después, el Señor se apareció a Abraham de nuevo y entabló una alianza con él. Llegarás a ser padre de una multitud de pueblos. No te llamarás Abraham, sino Abraham. Yo establezco mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Te daré en posesión perpetua la tierra en la que habitas ahora. Y siguió diciendo que como señal de su pacto, todos los varones debían ser circuncidados, que desde entonces Sarai debía llamarse Sara. Yo la bendeciré y te haré tener de ella un hijo, añadió. Pero si tengo casi 100 años y Sara 90, dijo Abraham. El Señor replicó, Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le llamarás Isaac. Yo estableceré con él mi pacto como un pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y dijo que también bendeciría a Ismael. Yo haré de él un gran pueblo, pero estableceré mi pacto con Isaac, el hijo que te dará Sara el año próximo por este tiempo. Y el mismo día, Abraham e Ismael y todos los varones de la casa fueron circuncidados tal y como el Señor había ordenado. Algún tiempo después, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, cerca de los grandes árboles de Mambré, cuando el Señor le visitó. Era mediodía y el calor era intenso. Abraham vio a 3 hombres de pie a pleno sol. Fue a saludarlos y se inclinó ante ellos y les invitó a descansar a la sombra de los árboles. Iré a buscar agua para que os lavéis los pies y por favor, dejad que os traiga algo para comer, dijo. Entró enseguida en la tienda y le pidió a Sara que hiciera pan con la mejor harina. Luego ordenó a sus sirvientes que sacrificaran un becerro tierno y lo prepararan para los extranjeros y que llevaran manteca y leche. Disfrutaron de la comida a la sombra de los árboles y preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Está en la tienda, contestó. Y el Señor dijo, dentro de un año volveré, para entonces tu mujer Sara habrá tenido un hijo. Sara escuchaba desde la tienda y se echó a reír al pensar en ello. Al Señor no le gustó y dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? No hay nada imposible para Dios. Y cuando llegó el tiempo, Sara dio a luz un niño, le llamaron Isaac, y cuando tenía 8 años, Abraham le circuncidó. Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren se reirán conmigo, dijo Sara contenta. Pero había algo que ensombrecía su alegría, Ismael. A Sara no le gustaba cómo se burlaba de Isaac. Le pidió a Abraham que se deshiciera de él y de su madre. Abraham se entristeció al oírlo, pero el Señor le dijo que no se preocupara. Haz lo que te dice Sara, porque la descendencia que lleva tu nombre saldrá de Isaac. Yo cuidaré de Ismael. Así que al día siguiente por la mañana, Abraham le dio a Agar algo de comida y agua, y la despidió junto con Ismael. Poco tiempo después, se les acabó la comida, y su odre de agua se vació. Y Agar supo que no podrían sobrevivir mucho en el desierto de Berseba. Puso a su hijo bajo un arbusto y echó a andar. No podía soportar ver morir a su hijo. Entonces cayó al suelo, cerró los ojos y se puso a llorar. Un ángel habló con ella desde el cielo y le dijo, no temas, levántate, coge al niño y tómalo de la mano, porque de él haré yo un gran pueblo. Al oírlo, Agar abrió los ojos, vio un pozo de agua lleno el odre y volvió con Ismael. Y Dios cuidó de él mientras crecía en el desierto. Era fuerte y no tenía miedo a nada. Con el tiempo, su madre encontró una mujer para él en Egipto, la tierra donde ella había nacido.
El jardín del Edén. Dios plantó un precioso jardín en el Edén para el hombre que había creado. Estaba regado por un río de aguas claras y era verde y frondoso, un paraíso terrenal. Había árboles repletos de fruta para que el hombre no sintiera nunca hambre, y en medio del jardín estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor Dios llamó al hombre Adán y le llevó a su nuevo hogar. Le dijo que tenía que cuidar de él. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberás comer jamás, porque el día en que comas, morirás. Llevó hasta Adán a los animales del campo y a las aves y le pidió que les pusiera nombre. Pero aunque Dios estaba satisfecho con su obra hasta entonces, había algo que aún le preocupaba. Adán estaba solito en el mundo. Un día, Dios hizo que Adán cayera en un profundo sueño, y mientras dormía, abrió su costado y cogió una de sus costillas. Luego cerró su costado de nuevo e hizo con el hueso una mujer. El hombre y la mujer vivieron juntos muy contentos en el jardín del Edén. Pero entre todos los animales que había creado Dios, el más astuto era la serpiente. En cuanto vio a la mujer en el jardín del Edén, se deslizó desde la copa de un árbol y le siseó a la mujer. ¿Es cierto que os ha dicho Dios? ¿No comáis de ningún árbol del jardín? La mujer le contó a la serpiente lo que le había dicho Dios sobre el árbol de la ciencia. Eso no es cierto, escupió la serpiente. No moriréis. En el momento en que comáis del árbol de la ciencia, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Tentada por la fruta que le daría sabiduría, la mujer tomó una e hincó sus dientes en su jugosa pulpa. Luego se la ofreció a Adán y él se la comió entera. De pronto se dieron cuenta de que estaban desnudos. Avergonzados, buscaron algunas hojas de la higuera y se las cosieron para esconder su desnudez. Sentían tanta vergüenza que fueron enseguida a esconderse tras unos árboles, cuando escucharon al Señor Dios paseando por el jardín. ¿Dónde estás?, llamó Dios. Oí tus pasos por el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí, admitió Adán. Y entonces Dios le preguntó quién le había dicho que estaba desnudo, y Adán contestó: La mujer que me diste por compañera me dio un fruto del árbol de la ciencia y me la comí. La serpiente me engañó y comí, exclamó la mujer. Entonces el Señor Dios maldijo a la serpiente y la desterró del jardín del Edén, y le dijo a la mujer: Con dolor parirás a tus hijos. Y volviéndose hacia Adán le dijo: Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque polvo eres y en polvo te convertirás. El Señor Dios hizo ropas para Adán y su mujer, y la llamó Eva, porque se convertiría en la madre de todos los hombres y mujeres, y les dijo: Ahora conocéis el bien y el mal. Pase lo que pase, no debéis comer del árbol de la vida, porque si no, viviréis para siempre. Y los desterró del paraíso. Delante del jardín del Edén puso a 2 querubines y la llama de la espada flameante para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva no pudieron volver jamás.
Noé y el diluvio. Los descendientes de Adán aumentaron y se multiplicaron, y también aumentaron su maldad y su corrupción. El Señor Dios lo vio todo y dijo: exterminaré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, pues lamento haberlo hecho. Pero Noé era diferente, solo él era un hombre justo. El Señor habló con él y le dijo que iba a haber un gran diluvio. Le dio instrucciones para que fabricara una enorme arca de madera de ciprés y que la cubriera con brea, por dentro y por fuera, para hacerla más resistente al agua. Noé y su mujer, así como sus 3 hijos y sus esposas, debían entrar en el interior del arca y se salvarían. Debían meter con ellos 2 animales y aves de cada especie que caminaran o se arrastraran por la tierra, un macho y una hembra, y suficiente alimento para todos. Noé escuchó e hizo exactamente lo que el Señor Dios le había ordenado. Con ayuda de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajó con paciencia día y noche, poco a poco. El gran barco fue tomando forma mientras con gran habilidad aserraban, desbastaban y pulían los tableros del ciprés, los clavaban y cubrían el arca con brea, y por fin la terminaron. Y Dios le dijo a Noé: dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y exterminaré sobre la tierra a todos los seres que he hecho. Noé se puso enseguida a la tarea de encontrar las criaturas que Dios le había dicho que salvara y las metió dentro del arca. Y cuando hubo entrado la última pareja, Noé y su mujer entraron detrás. Y en ese momento las nubes se reunieron y los cielos se abrieron. Llovió, llovió y llovió, y las aguas fueron ascendiendo firmemente por la superficie de la tierra. Casi todos los seres vivientes, excepto Noé y los animales del arca, perecieron. Luego, después de muchos días, Dios envió un fuerte viento que recorrió y sopló por todo el mundo, secando las aguas, y despacio pero seguro, el nivel del agua comenzó a descender. Un día, el arca encalló en un montículo. Había llegado hasta la cima del monte Ararat, rodeado por una gran extensión de mar. Noé se preguntaba si habría más tierra cerca por el horizonte, así que escogió un cuervo y le lanzó al aire para que fuera a buscar tierra firme. Pero el cuervo regresó. Noé volvió a intentarlo, y esta vez escogió a una paloma, pero ella también regresó al arca. 7 días después envió de nuevo a la paloma, y ella volvió triunfante con una hoja de olivo en el pico. Cuando la tierra hubo emergido un poco más, Dios habló a Noé: sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Saca también todos los animales que estén contigo y llenen la tierra y se multipliquen sobre ella. Todos salieron del arca por primera vez en muchos meses. Noé levantó un altar para el Señor y le ofreció sacrificios. Al Señor le agradaron y dijo: no maldeciré más la tierra a causa del hombre, aunque los impulsos del corazón del hombre tiendan al mal desde su adolescencia. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes. En el cielo apareció un precioso arco iris y Dios estableció un pacto con ellos. La vida en la tierra no se destruiría jamás por causa de un diluvio, y dijo: yo pongo mi arco iris en las nubes y él será la señal de la alianza entre la tierra y yo. Cuando aparezca el arco iris, me acordaré de mi alianza con vosotros. La Torre de Babel. Siglos después del diluvio, los descendientes de Noé fueron poblando la tierra. Una generación siguió a otra, y las tribus de sus hijos Sem, Cam y Jafet prosperaron. Se dispersaron en todas las direcciones
y todos hablaban la misma lengua, así que fueran donde fueran, podían entenderse unos a otros. Y en Oriente, en Sennaar, encontraron una llanura muy extensa y muy fértil, que luego se conocería como Babilonia. Se establecieron allí y fueron afortunados. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos y no andemos más dispersos por la tierra. Se dijeron unos a otros y después de tanto vagar les pareció una buena idea. Sería la primera ciudad en construirse después del diluvio y la torre sería su mayor gloria, admirada por todo el mundo. Se construiría con adobe, en laguarde con piedra y se elevaría hasta las estrellas. Mezclaron barro y paja para hacer los adobes que luego cocerían al sol y removieron cubas de betún como melaza para usarlo como mortero. Comenzaron a trabajar varios grupos de constructores y poco a poco la ciudad fue tomando forma. Y la torre se erigió firmemente desde el suelo, elevándose cada vez más alto, como si quisiera alcanzar el propio cielo. Los mejores artesanos decoraron la torre con preciosas piedras, empinados tramos de escalera ascendían en zigzag, asombrosamente altos, atravesando las nubes hasta el cielo. La gente se maravilló ante su gran logro y todos se felicitaron unos a otros. Incluso las águilas que las sobrevolaban miraban hacia abajo con asombro. Pero al Señor no le gustó la vanidad y el orgullo que contempló. Nada les impedirá llevar a cabo todo lo que se propongan. Están yendo demasiado lejos. Descenderán y se confundirán su lenguaje para que no entiendan los unos a los otros, dijo. Y de pronto el aire se llenó de un terrible ruido. Era el balbuceo de miles de voces, cada una hablando una lengua distinta. Nadie entendía lo que decían los demás. La gente, aterrorizada, gritaba y vociferaba, tratando de hacerse entender, pero las palabras que pronunciaban no tenían sentido. Fue espantoso aquel coro de voces que agitó la ciudad desde sus cimientos y le dio entonces el nombre de Babel. Confundidos e incapaces de comunicarse unos con otros, la gente no fue ya capaz de seguir edificando su ciudad, así que se dispersaron por toda la tierra hablando sus distintas lenguas. Caín y Abel. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, nació su primer hijo, Caín. Tiempo después, Eva dio a luz a otro niño y le llamó Abel. Cuando los dos hermanos crecieron, Caín trabajó en el campo, cuidando de las cosechas, mientras que Abel recorría los montes cuidando de ovejas y corderos. Los dos hacían ofrendas al Señor. Caín llevaba los frutos de su cosecha y Abel le ofrecía la mejor carne de sus corderos. Al Señor le complacían mucho las ofrendas de Abel, pero no las de su hermano. Caín no podía creerlo, estaba lleno de odio hacia Dios, hacia su hermano y hacia las injusticias de la vida. ¿Por qué te muestras malhumorado y vas con la cabeza baja?, le preguntó Dios. Obra bien y todo te irá bien, si no, el pecado está en las puertas de tu casa y te acosa. Ten cuidado. Pero Caín tenía pensamientos asesinos y siguió a su hermano hasta un campo muy alejado de su casa. Allí le atacó y le mató. El Señor le preguntó dónde estaba su hermano y Caín contestó: no lo sé. ¿Es que acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios, que lo ve todo, le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano grita de la tierra hasta mí. Por tanto, maldito seas para siempre. Te alejarás de los hombres y de Dios, y andarás errante y vagabundo sobre la tierra. Mi castigo es más duro de lo que puedo soportar, gimió Caín. Lo he perdido todo, he sido desterrado de la tierra y de Dios. No tengo hogar y pasaré mi vida por los caminos a merced de los asesinos. Pero el Señor le dijo que quien se atreviera a matarle sufriría la más terrible venganza.
7 veces mayor que su propio castigo. Puso una señal especial a Caín para mantenerlo a salvo. Caín emprendió su camino hacia el país de Nod, al oriente del Edén. La creación. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Era un lugar oscuro y con agua, sin forma ni apariencia, sin principio ni fin. La superficie de la tierra estaba completamente cubierta de aguas oscuras. No había vida, pero el Espíritu de Dios aleteó sobre la oscura superficie de las aguas y dijo: «Que haya luz». Y hubo luz. Separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y ese fue el primer día. El segundo día Dios dijo: «Que haya un firmamento entre las aguas que separe las unas de las otras». Y lo llamó cielo. El tercer día dijo Dios: «Que se reúnan en un solo lugar las aguas inferiores y que aparezca lo seco». Llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y por toda la tierra crecieron árboles, plantas y retoños, y Dios vio que esto estaba bien. El cuarto día Dios dijo: «Que haya lumbreras en el firmamento que separen el día y la noche, que sirvan para distinguir las estaciones, los días y los años». Y así Dios creó una gran esfera a la que llamó sol para que iluminara el día. Y luego hizo otra esfera más pálida a la que llamó luna para que brillara por la noche. Alrededor de la luna situó estrellas como si fueran joyas. El quinto día Dios dijo: «Que haya en las aguas muchos seres vivientes y que las aves revoloteen por encima de la tierra en el cielo». Y creó a todas las criaturas del mar y a todas las aves del aire. Y Dios vio que esto estaba bien. El sexto día Dios dijo: «Que en la tierra haya animales». Y cubrió la tierra con criaturas de todas las formas y tamaños, desde la pulga más chiquitita hasta el poderoso león. Y luego Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales de la tierra». Y entonces creó al primer hombre y a la primera mujer, y los bendijo diciendo: «Sed fecundos y multiplicaos». Dios vio todo lo que había hecho en el cielo y en la tierra, y le gustó. El séptimo día su obra había terminado, así que descansó y bendijo ese día y lo santificó. Esaú y Jacob. Génesis 25-27. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, pero durante muchos años no tuvieron hijos. Rezaron al Señor y por fin, después de casi 20 años, Rebeca se quedó embarazada de mellizos. Mientras crecían en su interior, se daban patadas y se chocaban, y ella le preguntó al Señor a qué se debía. Él contestó: «2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se separarán desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor». Cuando llegó el momento, Rebeca dio a luz a sus 2 mellizos. El primero era rubio y estaba cubierto de vello de la cabeza a los pies,
y le llamaron Esaú. El segundo era lampiño y terso, y le llamaron Jacob. Los dos hermanos crecieron juntos, pero Esaú se convirtió en cazador, muy diestro con su arco y su flecha, mientras que Jacob prefería estar en casa y ayudar a su madre. Jacob era el favorito de su madre y Esaú más querido por su padre. Un día, Jacob estaba preparando un estofado cuando llegó Esaú hambriento. «Rápido, dame de comer». «De acuerdo», le dijo Jacob, «pero si renuncias ahora mismo a tus derechos de primogenitura y me la vendes». «No sé de qué me sirven mis derechos», dijo Esaú. «Quédatelos tú con mucho gusto». Entonces Esaú se comió un cuenco de estofado. Pasaron los años e Isaac perdió la vista. Llamó a su hijo Esaú y le dijo: «Hijo mío, soy viejo y mi muerte se aproxima. Sal al campo y tráeme algo de casa, prepárame un guisado como a mí me gusta, luego te daré mi bendición antes de morir». Rebeca había escuchado sus palabras, pero quería que Jacob y no Esaú recibiera las bendiciones, así que tuvo una idea. Le dijo a Jacob que le llevara 2 cabras jóvenes, prepararía con ellas una deliciosa comida, y luego Jacob se la llevaría a su padre y recibiría sus bendiciones. Pero Jacob protestó: «Esaú es velludo y yo soy lampiño. ¿Qué pasará si mi padre me toca? Sabrá que le estoy engañando y me maldecirá». Su madre le dijo que no se preocupara y que las maldiciones caerían sobre ella. Así que Jacob fue a buscar las cabras y Rebeca preparó la comida. Vistió a Jacob con las ropas de Esaú y le cubrió las manos y el cuello con el pelo de las cabras. Jacob llevó el plato a Isaac, pero Isaac dudó confuso. «Acércate para que pueda tocarte, hijo mío», le dijo. «La voz es la de Jacob, pero las manos son de Esaú. ¿Eres de verdad mi hijo Esaú?» «Lo soy», mintió Jacob. Así que Isaac se levantó y tomó la comida. Cuando terminó, impuso las manos sobre la cabeza de Jacob y le dio su bendición. «Que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre». Jacob recibió las bendiciones y salió de la tienda contento de marcharse. Poco después llegó Esaú con un plato de comida. «Aquí estoy, padre, soy Esaú, tu primogénito. Te traigo la comida que me pediste». Isaac se sobresaltó, horrorizado, al darse cuenta de que Jacob le había engañado. «Tu hermano me ha engañado y se ha llevado tu bendición. No puedo quitársela». «Me ha engañado 2 veces», replicó amargamente Esaú. «Se alzó con mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición». Isaac movió la cabeza. «Le he hecho señor sobre ti y te he hecho sirvientes suyos a sus familiares», dijo con tristeza. Y Esaú lloró. «¿No tienes más que una sola bendición, padre? Bendíceme también a mí». Desde ese día, Esaú odió a su hermano. Planeó matarle en cuanto su padre muriera y acabaran los días de luto. Cuando Rebeca se enteró del plan de Esaú, fue enseguida a prevenir a Jacob. Le dijo que se escondiera en casa de su hermano, lejos, en Harán. «Quédate allí hasta que a Esaú se le pase la furia. Te avisaré cuando puedas volver». Y Jacob partió de inmediato. El sacrificio de Isaac. Génesis 22. El Señor se dirigió de nuevo a Abraham y le sometió a la última prueba de su fe. «Toma a tu hijo, al que tanto amas, Isaac. Vete al país de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en el monte que yo te indicaré». A la mañana siguiente de madrugada, Abraham se levantó triste y preparó su viaje por el desierto. Tomó comida y agua, aparejó su asno y partió de Berseba con Isaac y 2 criados.
Viajó despacio por el sur de Canaán hasta que las montañas aparecieron ante él. Tardó 3 días, pero a Abraham le parecieron toda una vida. Se detuvieron al pie de las colinas para cortar leña para el fuego, escogiendo ramas jóvenes de castaños y álamo que arderían bien en el altar. Abraham les dijo a los criados que esperasen. Quedaos aquí con el asno, mientras el muchacho y yo subimos, adoraremos a Dios y después volveremos con vosotros. Le dio la leña a Isaac para que la cargase sobre sus hombros. Era demasiado peso para un niño, pero no se quejó. Abraham tomó un cuchillo afilado y una antorcha para encender el fuego del altar. Padre e hijo ascendieron por él, uno junto al otro. Pero Isaac estaba confuso. Le dijo a Abraham, «Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar?» «Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío», contestó Abraham con tranquilidad, evitando mirarle a los ojos. Siguieron subiendo la montaña y cuando llegaron al pico más elevado, Abraham se detuvo por fin y construyó un altar con piedra. Tomó la leña que llevaba su hijo y la puso encima. Isaac le observaba con curiosidad y miraba a su alrededor. No había ninguna señal de un cordero ni de ninguna otra criatura que pudiera ofrecerse a Dios en sacrificio. Abraham se acercó a su hijo y le sujetó con firmeza. Cogió una cuerda y le ató para que no pudiera moverse. Luego, con sus ojos llenos de lágrimas, lo tumbó sobre el altar. Con el corazón roto, Abraham tomó su cuchillo y lo levantó en el aire, listo para hundirlo en su hijo. Pero en ese preciso momento, el ángel del Señor le llamó desde lo alto. «Abraham, Abraham, no lleves tu mano sobre el muchacho, ni le hagas mal alguno. Ya has demostrado que amas al Señor, porque le ibas a sacrificar a tu único hijo». Abraham soltó el cuchillo y liberó a su hijo abrazándole con ternura. Luego miró a su alrededor y vio un carnero con los cuernos atrapados en un arbusto. Abraham se acercó y se lo ofreció a Dios. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez. «Por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena que hay en la orilla del mar, y conquistará las ciudades de sus enemigos. Por tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra». Entonces Abraham bajó con su hijo de la escarpada montaña para reunirse con sus criados, y juntos emprendieron el largo viaje de vuelta a Berseba. Moisés entre los juncos. Éxodo 1:2. Desde el tiempo de José, los hijos de Israel habían prosperado en el país de Egipto. Generaciones iban y venían y se multiplicaban, dispersándose por todo aquel fértil país. Pero un día, un nuevo faraón que no había oído hablar nunca del famoso antepasado de los israelitas, José, subió al trono y se llenó de temor. «Los israelitas están por todas partes, son muy numerosos. Si viene una guerra, tal vez se unan a nuestros enemigos», dijo a sus consejeros. Ordenó que obligaran a los israelitas a trabajar, que construyeran ciudades de piedra con sus manos. Pero cuanto más cruelmente trataban a los israelitas, más rápido se multiplicaban. El faraón tuvo una idea mejor. Ordenó que a todos los niños varones nacidos de mujeres israelitas fueran asesinados al nacer, pero las parteras no obedecieron. «¿Por qué habéis dejado vivir a los niños?», bramó el faraón. «Las mujeres israelitas no son como las egipcias, están sanas
y antes de que lleguen las parteras ya han dado a luz, dijeron las parteras. Fuera de sí, el faraón dio esta orden: echad al río a todo varón que nazca, pero dejad vivir a las niñas. Había una pareja que pertenecía a la tribu de Leví, y la mujer acababa de dar a luz un hijo. No podía oponerse a la terrible orden del faraón, pero mantuvo escondido al niño durante 3 meses. Cuando el niño creció y comenzó a hacer ruido, le fue imposible tenerlo escondido, así que tomó una cesta y la calafateó para que resistiera el agua. Luego puso dentro al niño y lo llevó a orillas del Nilo, donde lo escondió entre los juncos. Su hija iba con ella para ayudarla. La hija del faraón llegó poco después para bañarse en el río y vio la cesta. Envió una doncella para que la cogiera, y cuando levantó la tapa, el niño gimió dulcemente y su corazón se conmovió. «Debe ser uno de esos pobres niños hebreos», dijo. En ese momento, la hermana del bebé dijo inocentemente: «¿Quieres que vaya a buscarte entre los hebreos una nodriza que te cría este niño?». La hija del faraón dijo que sí. Así que el bebé fue devuelto junto a su verdadera madre, y cuando creció, la hija del faraón lo adoptó como hijo suyo. Le llamó Moisés, que significa sacado de las aguas, porque lo había sacado del río. Moisés creció en el palacio del faraón y le trataron como si fuera hijo de la princesa, pero era un hombre muy sensato que nunca olvidó que sus padres biológicos pertenecían a la tribu israelita de Leví. Un día salió y vio un grupo de esclavos israelitas extrayendo enormes bloques de piedra de una cantera. Desde el amanecer hasta la noche trabajaban bajo el ardiente sol. De pronto, uno de los esclavos cayó agotado al suelo. El vigilante egipcio le golpeó. Como el pobre hombre no se levantaba, le dio un tremendo golpe y le azotó hasta que su espalda quedó en carne viva. Moisés no pudo soportarlo, se acercó enseguida y tras mirar a su alrededor para comprobar que nadie lo veía, mató al cruel vigilante de esclavos. Luego, horrorizado por lo que había hecho, cavó un profundo hoyo en el suelo y enterró el cuerpo. A la mañana siguiente volvió y vio a 2 israelitas discutiendo. Uno de ellos tenía a otro sujeto por el cuello. Moisés se acercó y los separó, preguntándoles por qué discutían. «¿Quién eres tú para juzgarnos? ¿Piensas matarme como mataste ayer al egipcio?». Moisés se llenó de temor. Enseguida se difundiría la noticia y todo el mundo conocería su crimen, y cuando llegara a oídos del faraón, Moisés sabía que su propia vida correría peligro. Reunió unas pocas posesiones y salió de Egipto, huyendo por el desierto del Sinaí hasta que llegó a la tierra de Madián. Allí se estableció lejos del peligro. Un día estaba sentado junto a un pozo cuando 7 mujeres jóvenes se acercaron a sacar agua para brevar sus rebaños. Los pastores locales trataron de impedírselo, pero Moisés les ayudó a sacar agua. Ellas le dieron las gracias y le llevaron a que conociera a su padre, que era un sacerdote llamado Jetro. Le dio la bienvenida a Moisés y le pidió que se quedara. Con el tiempo, Jetro le dio a Moisés como su esposa a su hija Séfora. Moisés ayudaba a su suegro a cuidar las ovejas. Un día llevó al rebaño a través del desierto hasta el sagrado monte del Sinaí. Se sentó a descansar y comenzó a dormirse. De pronto se levantó sobresaltado y vio una zarza ardiendo enfrente de él. Aunque las ramas ardían entre las llamas, no se quemaban. Moisés se arrastró hasta la zarza y entonces oyó la voz de Dios que procedía de en medio de la zarza ardiente. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arranca su opresión y conozco sus angustias. Voy a bajar a liberarlo de manos de los egipcios, sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, a una tierra de la que emana leche y miel. Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Moisés estaba asombrado y tenía miedo. «¿Cómo podré hacerlo?», preguntó. «¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas?». «Yo estaré contigo,
el Señor, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Su nombre es Yo Soy, dijo Dios para tranquilizarle. Y Dios le dijo a Moisés que le dijera al faraón que si no dejaba que los israelitas salieran de Egipto, su país sería maldito y la tierra sería consumida por plagas. ¿Y si no me cree?, preguntó Moisés. ¿Qué tienes tú en tu mano? Un bastón, respondió Moisés. Dios le dijo que lo arrojara al suelo y lo hizo. Inmediatamente se transformó en una serpiente que se arrastraba y siseaba por el suelo. Tómala por la cola, dijo Dios. Moisés la levantó a la altura de su brazo y la serpiente volvió a convertirse en un bastón de madera. Ahora ve, dijo Dios, lleva contigo a tu hermano Aarón. Mira, va a salir a tu encuentro. Yo os diré a los dos lo que tengáis que decir, y lleva el bastón de madera. Te ayudará a realizar prodigios milagrosos. El paso del Mar Rojo. Éxodo 13 al 15. El Señor condujo a su pueblo fuera de Egipto y a través del desierto hacia la tierra de Canaán. Era un grupo muy numeroso, con todas las diferentes tribus y clanes de Israel. Los israelitas se llevaron el poco ganado y rebaños que tenían con ellos y cargaron a sus asnos. Trataron de evitar la tierra de sus enemigos, los filisteos, y dieron un largo rodeo hacia la tierra que Dios les había prometido. También llevaron consigo los huesos de José, que habían preservado cuidadosamente. Hacía mucho tiempo se había hecho la promesa de que los huesos de José se llevarían de vuelta a Canaán para enterrarlos junto a su padre Jacob. Los israelitas viajaron hacia el este y eran como un río humano, atravesando el árido paisaje del desierto. Luego fueron hacia el sur, hacia el Mar Rojo. Y el Señor estaba con ellos y los guiaba durante el día como una columna de nubes. Por la noche los guiaba como una columna de fuego, como una hoguera, para que pudieran ver el camino. En Egipto, el faraón tuvo un repentino cambio de idea. ¿Qué es lo que hemos hecho dejando salir a Israel y quedándonos así sin sus servicios? Preparad los carros. Enseguida, el faraón salió en persecución de los israelitas con 600 de sus mejores carros y los caballos más veloces. Cabalgaron por el desierto en una nube de arena y polvo con los caballos a toda velocidad. Los israelitas que habían acampado a la orilla del Mar Rojo sintieron la tierra temblar y se miraron los unos a los otros con miedo. Luego vieron a los egipcios cargando contra ellos con sus armaduras brillando al sol. El Señor dijo a Moisés: «Di a los israelitas que sigan adelante. Alza tu bastón, extiende la mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por medio del mar en seco». Y la gran columna de nube y fuego que los había guiado en su viaje se colocó por detrás de ellos, protegiéndolos de sus perseguidores. Cuando Moisés extendió su mano sobre el Mar Rojo, un fuerte viento del este sopló desde la nada, y las aguas se dividieron dejando ver un sendero que se prolongaba hasta la otra orilla. Los israelitas apretaron el paso cuanto pudieron por el cenagoso sendero. Junto a ellos se elevaban enormes muros de agua a izquierda y a derecha. Cruzaron todos los que iban y llegaron a la otra orilla. Los egipcios los siguieron, dirigiendo sus carros hacia el mar, pero las ruedas se atascaron en el barro del lecho marino y no podían moverse. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelquen sobre los egipcios, sobre sus carros y caballeros». Moisés obedeció, y los muros de agua volvieron a unirse en un mar de espuma. El sendero que atravesaba el Mar Rojo desapareció, y las aguas engulleron a todo el ejército egipcio. Los israelitas, que observaban desde la otra orilla, se abrazaron y dieron gracias a Dios. Y la hermana de Moisés, María, tomó su tambor para que todas las mujeres cantaran y bailaran. Cantaré al Señor que tan maravillosamente ha triunfado. Caballo y caballero precipitó en el mar.
Moisés advierte al faraón. Éxodo 4-7. Después de tan largo tiempo en la tierra de Madián, Moisés se despidió de su suegro Jetro y partió hacia Egipto, tal y como Dios le había dicho. Llevó consigo a su mujer y a sus hijos. El paisaje era yermo y árido, y el sol golpeaba sin piedad. Moisés llevaba el bastón de madera que Dios le había dado. Cuando se acercaban al gran monte sagrado del Sinaí, vieron que el hermano de Moisés, Aarón, estaba a su encuentro. Se saludaron con gran alegría, y Moisés le dijo a su hermano que Dios le había hablado y le había enviado de vuelta a Egipto para sacar a los israelitas de su esclavitud. En cuanto llegaron a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los ancianos de los israelitas y les dijeron que el Señor les había enviado para rescatar a su pueblo. Cuando lo oyeron y oyeron que el Señor se preocupaba por su desgracia, los ancianos se inclinaron para adorarle. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón en su espléndido palacio. El Señor, Dios de Israel, ha hablado con nosotros. Nos ha hecho que llevemos a su pueblo al desierto para que le ofrezcan sacrificios. Si no lo hacemos, te castigará con peste o espada, le dijeron al faraón. Este se enfadó. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje marchar a los israelitas?, exclamó. ¿Para qué revolucionáis al pueblo en sus trabajos? Enfurecido, convocó a los jefes y de los esclavos y les ordenó que hicieran trabajar a los israelitas aún más. Así que los esclavos se vieron obligados a dispersarse por todo el campo para buscar toda la paja que pudieran encontrar. Moisés y Aarón estaban preocupados, pero Dios tranquilizó a Moisés y le dio un mensaje para los israelitas. Yo soy el Señor. Yo os libertaré de la opresión de los egipcios, os libraré de su esclavitud, os llevaré al país que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Los israelitas escucharon incrédulos. Dios le dijo a Moisés que volviera ante el faraón. Tú dirás lo que yo te ordené, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Y Moisés y Aarón hicieron lo que Dios le había dicho, pero el faraón seguía sin escuchar, así que Moisés le dijo a Aarón que arrojara al suelo su bastón de madera. Al tocar el suelo, el bastón se convirtió en una serpiente. Para no ser menos, el faraón llamó a sus magos y les ordenó que también ellos arrojaran sus bastones. Enseguida se convirtieron en un montón de serpientes, pero la serpiente de Aarón abrió su boca y se tragó a las otras serpientes. El faraón miraba, pero no se impresionó. Entonces dijo a Moisés, ve mañana al Nilo y espera allí al faraón. Golpea el agua con tu bastón y el agua se convertirá en sangre. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había dicho, y el Nilo se convirtió en un río de sangre. Daba miedo verlo, pero no solo se volvió rojo el Nilo, la sangre llenó las corrientes, los estanques y los pantanos. El faraón lo miraba todo inmóvil. Volvió a su palacio sin echar la vista atrás. Pasaron 7 días y el faraón no quería liberar a los israelitas de su opresión. Moisés y su hermano Aarón hablaron con él, diciéndole que el Señor enviaría una plaga de ranas si no dejaba ir a los esclavos. Pero el faraón no escuchaba. Así, al día siguiente, Aarón tomó su bastón de madera sobre el río Nilo, tal y como le había ordenado Dios, y de pronto un sonido de ranas croaron y llegó al río. Un ejército de ranas salió de las aguas, saltando de miles en miles hasta la orilla y por toda la tierra, cubriéndola como una gran alfombra verde. Llegaron a todas partes, incluso al palacio del faraón. Ante la mirada horrorizada de los guardias, saltaron a los pies del faraón y sobre su trono. Era demasiado, y el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, rogad al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que os ofrezca sacrificios. El Señor le oyó, y las ranas murieron de inmediato. Las reunieron en grandes montones que se pudrieron bajo el sol, pero el faraón rompió su palabra y no liberó a los israelitas. Entonces Aarón golpeó de nuevo la tierra con su bastón,
Tal como Dios le había dicho, el polvo se convirtió en millones de mosquitos que salieron formando una nube y picaron a todo hombre, mujer y niño egipcios que encontraron. Los magos del faraón fueron a verle, espantando a los molestos insectos y le dijeron: aquí está el dedo de Dios. Pero aunque también a él le habían picado mucho, el faraón no liberó a los israelitas. Entonces Moisés se presentó de nuevo ante el faraón y le dijo que el Señor enviaría una plaga de tábanos la siguiente vez, que iría contra los egipcios y sus animales, pero que no tocarían a los israelitas. Y al día siguiente apareció una densa nube de tábanos que no dejaba ver la luz del sol. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: id y ofrecer sacrificio a vuestro Dios en este país. Pero Moisés replicó: no puede ser, pues ofreceríamos al Señor nuestro Dios sacrificios que los egipcios detestan. Tenemos que ir por el desierto 3 días de camino para ofrecer sacrificios allí. El faraón accedió y los tábanos desaparecieron de inmediato. De nuevo, el faraón se retractó de su palabra y el Señor entonces envió una terrible enfermedad que mató todo el ganado de los egipcios, pero el faraón no dejó que los israelitas se fueran. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomad un puñado de ceniza de horno y que Moisés la tire al aire en presencia del faraón. Se convertirá en polvo que caerá sobre todo Egipto y producirá úlceras y tumores en hombres y animales. Los hermanos hicieron como se les había dicho, y todos, excepto los israelitas, tuvieron úlceras y tumores. Incluso el faraón estaba cubierto de úlceras, pero no cedió. Después, el Señor envió una violenta tormenta con granizos grandes como piedras, y después una plaga de langostas que devastó el país, devorando todas las cosechas y arrancando las hojas de los árboles. Nuevamente, el faraón dijo que liberaría a los israelitas, pero rompió de nuevo su promesa. Y entonces el Señor dijo a Moisés: alza tu mano hacia el cielo para que grandes tinieblas se extiendan por todo Egipto. Moisés hizo lo que le había dicho, y el sol se ocultó, oscureciendo todo el país, excepto el lugar donde vivían los israelitas. El faraón volvió a convocar a Moisés y a Aarón cuando los encontró en la terrible oscuridad. El faraón les dijo: id a servir al Señor. También vuestras mujeres y vuestros hijos podrán ir con vosotros, pero dejad aquí a vuestras ovejas y vuestras vacas. Moisés protestó al oír esto, alegando que tenían que llevar consigo sus animales para usarlos como sacrificios. Enfurecido, el faraón cambió de idea y gritó: retírate de aquí, y si vuelvo a verte, te mataré. El Señor dijo a Moisés que traería una última plaga sobre Egipto. Sería tan terrible que el faraón caería de rodillas y suplicaría a los israelitas que se fueran. A medianoche, todos los hijos primogénitos de los egipcios morirían. Ni siquiera se salvaría el ganado. La primera vaca y la primera oveja que hubieran nacido morirían. Pero los israelitas no sufrirían y ninguno de sus hijos saldría dañado. Moisés se acercó al faraón una vez más, como había hecho tantas otras veces antes, para pedir la liberación de los israelitas y darle el mensaje de Dios. Pero el faraón no le creyó y Moisés se indignó muchísimo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a su hermano Aarón que desde ese momento este sería el comienzo del año para los israelitas, en lugar del primer mes de cosecha. Era el comienzo de la primavera y aquella noche había luna nueva. El día 10º del primer mes, cada familia israelita debería elegir el primer cordero nacido y prepararlo para su sacrificio. Debía tener un año. 4 días después, al anochecer, debían cortarle la garganta y usar su sangre para marcar la puerta de la casa. Aquella noche celebrarían una fiesta y prepararían la carne del cordero asada al fuego con hierbas amargas y se la comerían acompañada de un pan especial sin levadura. Dios le dijo a Moisés que esa misma noche pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos, hombres y animales, pero vería las marcas de sangre en las puertas de los israelitas y estarían a salvo. Moisés escuchó y luego reunió a los ancianos de los israelitas.
Les dijo lo que iba a pasar 2 semanas más tarde y les contó lo que debían hacer. Será el sacrificio de la Pascua del Señor que pasará de largo por las casas de los israelitas en Egipto, herirá a los egipcios y preservará nuestras casas, dijo. Y desde entonces celebraremos siempre la fiesta de la Pascua. 2 semanas después, los israelitas sacrificaron sus corderos y los asaron al fuego, pintaron sus puertas con sangre y luego las cerraron bien por la noche, sin saber lo que iba a pasar. Comieron el cordero asado con hierbas amargas, lechuga, endivias y ortigas, y pan sin levadura. A medianoche, cuando la luna brillaba en lo alto del cielo, el Señor pasó en silencio por Egipto, tal como había prometido, y mató a los primogénitos mientras dormían, y mató también a los primogénitos del ganado y de las ovejas. Después de que Dios pasara, los muertos yacían en sus camas, en sus cunas y en sus campos. Cuando la gente descubrió los cuerpos sin vida de sus hijos, se oyeron gritos de lamento. Enseguida un gemido llenó el aire a medida que se descubría el horror. La pena y el terror invadieron el país. Ninguna familia egipcia había escapado de la masacre, ni siquiera la familia del faraón. Golpeándose en el pecho, el faraón convocó a Moisés y a Aarón y sollozó: «Salid de mi pueblo vosotros, todos los israelitas, id a servir al Señor como habéis dicho, llevar también vuestro ganado mayor y menor como queráis, y partir. Bendecidme a mí también». Los israelitas huyeron enseguida, pidiéndoles a los egipcios plata, oro y vestidos, como Moisés les había dicho que hicieran. Habían vivido en Egipto durante 430 años y por fin habían sido liberados de su esclavitud. 600,000 hombres, mujeres y niños partieron a pie con sus ganados y sus rebaños y comenzaron un largo viaje. Jacob y Raquel, Génesis 29 y 30. Jacob abandonó Betel, donde Dios se le había aparecido en un sueño, y continuó su camino. Era un largo viaje a través del río Jordán hasta Harán, en el noreste de Mesopotamia, donde vivía Labán, el hermano de su madre. Cuando por fin llegó, vio un pozo en medio de un campo cuya boca estaba cubierta con una gran piedra. A su alrededor había unos rebaños de ovejas descansando al sol. Los pastores le miraron y comentaron algo entre ellos. Todos los días al atardecer, cuando se habían reunido los rebaños, los pastores quitaban la piedra de encima del pozo para sacar el agua fresca que había dentro. Luego se ponían a trabajar, sacando el agua y refrescando sus gargantas, y había suficiente agua fresca para todas las ovejas sedientas. Jacob saludó a los pastores y les preguntó si conocían a Labán. «Sí que le conocemos. Esa que viene con las ovejas es su hija Raquel», contestaron. Pero Jacob no entendía por qué los pastores estaban allí sin hacer nada. «Mirad, todavía es muy de día y no es hora de retirar el ganado. ¿Por qué no abreváis ahora vuestras ovejas y así podéis llevarlas de nuevo a pastar?» «No, no podemos abrevarlas hasta que estén todas reunidas», contestaron. «Solo entonces retiraremos la piedra». Jacob se volvió hacia Raquel, la joven y hermosa pastora, caminando hacia el pozo y guiando a su rebaño lentamente por delante de ella. Su corazón le dio un vuelco cuando vio a su preciosa prima. Fue directamente hacia ella, se inclinó, se presentó y diciéndole que era hijo de Rebeca y sobrino de su padre Labán, la abrazó afectuosamente y la besó. Y, a pesar de lo que habían dicho los pastores, retiró enseguida la piedra de la boca del pozo y sacó agua para las ovejas de su prima. Raquel corrió a casa para contarle a su padre y a su hermana mayor, Lía, lo del visitante que había llegado tan de improviso. Tenían curiosidad por verle enseguida y Labán salió corriendo de casa para ir a su encuentro. Abrazó a su sobrino y le dio calurosamente la bienvenida, muy contento de verle por primera vez. Juntos volvieron a casa y Jacob le explicó por qué había viajado desde Beerseba
y le contó la historia de su hermano gemelo Esaú. «Eres de mi propia carne y de mi propia sangre», dijo amablemente Labán. «Debes quedarte con nosotros aquí». Jacob estuvo de acuerdo, feliz de poder quedarse en casa de su tío y ayudarle en lo que pudiera. También estaría cerca de su prima Raquel, de la que se había enamorado. Trabajaba mucho de la mañana a la noche, ayudando con el ganado y cuidando los cultivos. Pasado un mes, Labán fue a ver a Jacob su sobrino y le dijo: «Has trabajado mucho durante varias semanas, pero aunque seas mi sobrino, no debes trabajar en balde. Dime cuál ha de ser tu salario». Jacob respondió: «Te serviré 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». Labán le miró y se quedó pensando un rato. Luego dijo: «Más vale dártela a ti que no a un extraño. Quédate conmigo». Jacob trabajó mucho durante los 7 años siguientes, pero sentía un amor tan profundo por Raquel que el tiempo se le pasó muy rápido y le parecieron 7 días. Al final de aquel tiempo, Jacob fue a decirle a Labán: «Dame a mi mujer. He trabajado para ti 7 años, como te prometí, y ahora quiero casarme con ella». Labán asintió y comenzó a preparar la espléndida boda con los mejores platos y los vinos más deliciosos. Las celebraciones se prolongaron durante una semana, con música, cantos y bailes. Todo el mundo estaba invitado. Cuando llegó el gran día, Jacob miró a su prometida con orgullo, mientras ella se colocaba junto a él. Llevaba puesto un vestido ricamente bordado y un velo profusamente enjollado que ocultaba por completo su rostro. Jacob tomó su mano. Aquel día, en cuanto anocheció, se fueron pronto a la cama y dejaron que Labán y sus invitados prosiguieran festejando y bebiendo. Pero a la mañana siguiente, cuando Jacob abrió los ojos y se volvió a mirar a su mujer, no pudo creer lo que vio. Horrorizado, vio que quien estaba tumbada junto a él no era Raquel, sino Lía, su hermana menor. Corrió a buscar a Labán gritando: «¿Qué es lo que me has hecho? Me has engañado, me has decepcionado. He trabajado por Raquel durante 7 años completos y me has dado a tu hija menor Lía». Labán replicó: «En nuestra tierra no es costumbre dar la menor antes que la mayor. Acaba la semana de bodas con Lía y al final de la semana también podrás tener a Raquel por esposa, si prometes trabajar por mí otros 7 años». Y así, una semana después, Raquel se convirtió en esposa de Jacob. Él la amaba desde lo más profundo de su corazón y trabajó contento durante otros 7 años. Aunque Jacob no estaba enamorado de su primera mujer Lía, ésta se quedó embarazada pronto y dio a luz a su primer hijo, al que llamaron Rubén. Y pronto tuvo otros 3 hijos, Simeón, Leví y Judá. Raquel miraba a su hermana con envidia, porque ella no se quedaba embarazada. «Dame hijos, si no me muero», imploró a Jacob. «¿Soy yo acaso igual a Dios?», le contestó enfadado. Desesperada, Raquel tomó a su esclava Bilhá y se la ofreció a Jacob como esposa. «Cásate con ella para que tenga hijos por mí, y así yo a través de ella podré formar una familia». Bilhá no tuvo ninguna dificultad en concebir hijos, y 9 meses después dio a luz a un niño llamado Dan, y al año siguiente tuvo otro hijo, Neftalí. Jacob tuvo otros 2 hijos con la esclava de Lía, Silpa, a los que llamaron Gad y Aser, y Lía tuvo otros 2 hijos, Isacar y Zabulón, y una hija, Dina. Todos esos años Raquel había esperado, lamentando profundamente no haber podido dar a su esposo un hijo. Pero finalmente, para gran alegría suya, descubrió que estaba embarazada y dio a luz un hijo al que llamaron José. Isaac y Rebeca, Génesis 24.
Abraham era un hombre muy anciano y había recibido muchas bendiciones en todos los aspectos de su vida, pero sabía que no iba a vivir para siempre y que aún había algo que debía resolver antes de morir. Llamó a su sirviente de mayor confianza y le dijo: ponte la mano en el corazón y jura que volverás al país donde nací para buscar una mujer para mi hijo Isaac. No quiero que se case con nadie de aquí de Canaán. El sirviente le dijo que no sería fácil persuadir a ninguna mujer de que abandonara su hogar y su familia para ir tan lejos. ¿Por qué no llevo conmigo a tu hijo al país donde naciste? No, contestó Abraham. Hagas lo que hagas, no lleves a Isaac contigo. El Señor Dios del cielo enviará su ángel contigo para ayudarte a encontrar una mujer para mi hijo. Así que el fiel sirviente de Abraham partió en su misión y llevó consigo 10 camellos de su amo cargados de regalos. Fue hacia la ciudad del norte de Mesopotamia, en la que vivía el hermano de Abraham, Nahor. Llegó justo cuando una joven bajaba hacia el pozo con sus tinajas para coger agua. Él se detuvo y los camellos se sentaron tras el largo viaje. Y el sirviente de Abraham miró a la joven junto al pozo y oró: Señor, ayúdame. ¿Cómo sabré quién es la adecuada? Por favor, dame una señal. ¿Será la que me ofrezca agua de su tinaja y la ofrezca también a mis camellos? Mientras rezaba, llegó una hermosa mujer que portaba graciosamente sobre sus hombros una tinaja. Se arrodilló y sacó agua del pozo, y el sirviente de Abraham se acercó enseguida hacia ella y le pidió de beber. Por supuesto, bebe, señor. También sacaré agua para tus camellos, deben tener mucha sed, dijo. Cuando él hubo terminado de beber, la joven vació toda el agua en la pila y fue al pozo para sacar más y que los camellos pudieran beber. El sirviente de Abraham estaba tan contento que fue a donde tenía los regalos y le ofreció un anillo de oro puro y 2 brazaletes de oro. ¿De quién eres hija?, le preguntó. Dime, por favor, ¿habrá sitio en la casa de tu padre para pasar yo allí la noche? Ella contestó que se llamaba Rebeca y que era hija de Betuel y nieta de Nahor. Le dijo que sería bien recibido aquella noche en casa de su padre y fue corriendo a decírselo a su familia. Su hermano Labán fue enseguida a conocer al extranjero. Supo inmediatamente que aquel hombre había sido bendecido por Dios. Le hizo entrar en casa y le ofreció comida. Pero el sirviente de Abraham no quería comer antes de explicar por qué había ido hasta esa tierra. Yo, criado de Abraham, tiene un hijo, Isaac, y me ha enviado aquí, al país donde nació, para buscarle una esposa a su hijo. Y el Señor me ha conducido hasta Rebeca, la nieta del hijo de mi amo. Ella es la elegida. Labán y Betuel escucharon, supieron que era la voluntad de Dios y contestaron: ahí está Rebeca delante de ti, tómala y que sea la esposa del hijo de tu amo, tal y como el Señor ha ordenado. Y el sirviente le dio a Rebeca más joyas de oro y de plata y preciosos vestidos bordados. También ofreció hermosos regalos a su hermano y a su madre. Les hubiera gustado que Rebeca se quedara algunos días más para despedirse, pero el sirviente de Abraham tenía prisa por irse. Rebeca tomó consigo a sus criadas y a una anciana nodriza y juntas se fueron, junto con el criado de Abraham, para comenzar una nueva vida en Canaán. Cuando por fin llegaron era de noche, e Isaac estaba orando en el campo. Abrió sus ojos cuando se acercaba la caravana de camellos y vio a Rebeca por primera vez. Poco después Isaac y Rebeca se casaron, e Isaac amó tiernamente a su mujer. Ella, por su parte, supo consolar a Isaac cuando murió su madre Sara.
Sodoma y Gomorra. Las ciudades gemelas Sodoma y Gomorra en las fértiles llanuras del río Jordán eran lugares horribles. Sus habitantes llenos de pecado llevaban unas vidas malvadas y satisfacían todos sus deseos. El Señor lo vio y decidió destruir las dos ciudades y borrarlas de la faz de la tierra. ¿Vas a destruir al justo juntamente con el pecador? ¿No la perdonarás si encuentras a 50 justos en la ciudad? El Señor estuvo de acuerdo y dijo que perdonaría a ambas ciudades. Abraham, disculpándose por su atrevimiento, le presionó un poco más. ¿Exactamente cuántas personas justas habría de encontrar para que Dios se mostrara misericordia y perdonara las ciudades? Al final, el Señor respondió: si encuentro a 10 justos, no destruiré Sodoma y Gomorra. Aquella noche, 2 ángeles disfrazados de hombres fueron a Sodoma, y el sobrino de Abraham, Lot, estaba sentado junto a las puertas de la ciudad. Saludó a los visitantes y se inclinó ante ellos. Por favor, señores, venid a casa de vuestro siervo y pasad allí la noche, lavaos los pies, y mañana por la mañana seguiréis vuestro camino. Al principio se negaron porque querían quedarse en la plaza, pero Lot insistió y al final accedieron. Los ángeles fueron con él a casa y Lot preparó una espléndida comida para ellos y cocinó panes especiales sin levadura. Pero cuando cayó la noche, una gran multitud de personas rodearon la casa buscando problemas. ¿Dónde están esos 2 hombres que han venido a tu casa esta noche?, dijeron. Déjalo que pasemos bien con ellos. Lot salió valientemente a encararse con ellos y les dijo: no, amigos míos, tengo 2 hijas a las que quiero mucho, y os las entregaría antes de que les pasara algo a los invitados que tengo hoy bajo mi techo. Tú no eres de aquí de todas formas, gritaron. Espera y verás. A ti también te daremos tu merecido. Trataron de llegar hasta donde estaba, pero los ángeles consiguieron alcanzarle y meterle dentro a salvo, justo a tiempo. Y luego los ángeles cegaron a todos aquellos hombres y ninguno de ellos podía ver. Así, ciegos, se chocaban unos contra otros en la oscuridad, con los brazos extendidos como sonámbulos, tratando de encontrar el camino de regreso a su casa. Los ángeles dijeron a Lot: ¿tienes aquí a algún otro familiar? ¿Hijos, hijas, yernos o nueras? Sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Enseguida, Lot se apresuró a avisar a sus yernos y les dijo que el Señor iba a destruir la ciudad hasta los cimientos, pero pensaron que estaba bromeando y no le prestaron atención. Cuando amaneció, los ángeles suplicaron a Lot que se salvara a sí mismo. «Rápido, toma contigo a tu mujer y a tus 2 hijas y vete, porque si no, todos moriréis». Pero Lot dudó. Entonces los 2 hombres le tomaron a él, a su mujer y a sus 2 hijas y los condujeron a salvo, fuera de las murallas de la ciudad, pero les dijeron que tenían que correr. Hagas lo que hagas, no mires atrás y no te detengas en la llanura. Huye, huye hacia las montañas o no te salvarás. No, dijo Lot. Has mostrado gran misericordia hacia mí salvándome la vida, pero no puedo huir hacia las montañas, están demasiado lejos. Deja que me refugie en esta pequeña ciudad que hay al final de la llanura. Los ángeles accedieron y le dijeron que allí estaría a salvo. Cuando Lot llegó a Zoar, el Señor llevó a cabo su plan. Comenzó la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era terrible ver cómo caía el azufre y el fuego desde el cielo hasta las 2 ciudades, convirtiéndolas en un gigantesco infierno. Las llamas se elevaban en el aire, devorando todo lo que encontraban a su paso. No había escapatoria. Todo lo que vivía o respiraba allí encontró aquel día una muerte agónica, y todo el terreno que les rodeaba quedó reducido a cenizas. La mujer de Lot olvidó lo que les habían dicho los ángeles, y mientras huía de las llamas, miró hacia atrás.
y quedó convertida en una estatua de sal. A la mañana siguiente, Lot se levantó y miró hacia abajo. No había señal de las dos ciudades, como si no hubieran existido nunca. Los sueños de José. Génesis 37. José vivía con su padre Jacob y sus hermanos en la tierra de Canaán. Jacob amaba a todos sus hijos, pero José era su favorito. Jacob le había dado a su hijo José una hermosa túnica muy elaborada, con todos los colores del arco iris. Él la llevaba puesta todo el tiempo. Todo el mundo sabía que José era el favorito de su padre y sus hermanos le odiaban por ello. Una noche, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Estábamos atando gavillas en el campo, y en esto que mi gavilla se levanta y se queda derecha, mientras que las vuestras se ponen alrededor y se inclinan ante la mía. Sus hermanos se enfadaron mucho. ¿Es que vas a ser tú nuestro señor?, se burlaron. Unas noches más tarde, José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. También se lo contó a su padre, a quien no le gustó nada. ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que tenemos que postrarnos ante ti yo, tu madre y tus hermanos? Los hermanos de José fueron a cuidar de los rebaños de ovejas y cabras de su padre al norte del país. Unos días después, Jacob pidió a José que fuera a comprobar que todo les iba bien a sus hermanos. Cuando ellos vieron acercarse a José, pensaron que era su oportunidad. Ahí viene el soñador, dijeron. Vamos a matarlo, lo echamos en una cisterna y luego decimos que una bestia feroz lo devoró. Pero Rubén, que era un buen hombre y quería a su hermano, discutió con los demás. Echadlo a esa cisterna solitaria, pero no lo matéis. Cuando José llegó por fin donde estaban sus hermanos, estos lo agarraron y le quitaron la túnica, le echaron en una cisterna vacía sin comida ni agua. Los hermanos se sentaron a comer aquella tarde sin saber qué hacer. Entonces vieron a lo lejos una caravana de mercaderes israelitas. Uno de los hermanos, que se llamaba Judá, dijo: ¿Qué sacamos con matar a nuestro hermano? Es de nuestra sangre. ¿Por qué no lo vendemos? Así nos libraremos de él sin ponerle una mano encima. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Ellos degollaron una cabra y vertieron su sangre sobre la túnica bordada de José antes de volver a casa. Le enseñaron la túnica a su padre diciendo: hemos encontrado esto. ¿Crees que es la túnica de José? Jacob recogió la túnica y la reconoció, teñida de sangre, y exclamó: es la túnica de mi hijo. Una bestia feroz lo ha devorado. Y lamentó la pérdida de su querido hijo. Entretanto, José había llegado a Egipto. Los mercaderes le vendieron a Putifar, que era uno de los oficiales más importantes del faraón y capitán de su guardia. José, que había sido llevado desde Canaán hasta Egipto y vendido como esclavo, trabajaba muy duro para su nuevo amo, Putifar. El Señor estaba siempre al lado de José, y a él todo le iba bien. Su amo, que era capitán de la guardia del faraón y un hombre de gran importancia, estaba impresionado con él. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un ayudante personal y le hiciera mayordomo a José de su casa. José era un hombre muy guapo y la mujer de Putifar se encaprichó de él. Finalmente, cuando su pasión fue muy grande, trató de seducirle, pero José rechazó sus propuestas. Mi amo confía en mí. ¿Cómo podría yo traicionarle? ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? Pero la mujer de Putifar no podía aceptar un no por respuesta, pues se consideraba irresistible. Le perseguía todos los días y él siempre la rechazaba. Al final, desesperada, le arrinconó y tiró de su manto. Aterrorizado, José huyó, dejando el manto en sus manos. Humillada y rechazada, llamó a los criados y les dijo que José había tratado de abusar de ella. Luego fue a contarle la historia a su marido, Putifar. Él quedó horrorizado y mandó que metieran a José a la cárcel. Pero el Señor cuidaba a José.
y era bueno con él. Al guardia de la cárcel le caía bien el nuevo prisionero, y enseguida José estuvo al cargo de los demás prisioneros, y en poco tiempo dirigía aquel lugar. Había 2 prisioneros especiales, el panadero real y el copero del faraón. Antes de convertirse en criminales, habían tenido sus obligaciones. El copero tenía que probar la comida y la bebida del faraón por si estaban envenenadas, y el panadero hacía los mejores dulces. Una mañana, mientras hacía su ronda, José vio a los 2 hombres sentados en sus celdas con la cara triste, y les preguntó qué les ocurría. «Hemos tenido un sueño muy extraño», le contestaron, «y no hay quien no lo interprete». «Contádmelo a mí», dijo José. El copero comenzó diciendo, «He visto una vid con 3 sarmientos. La vid floreció y las uvas maduraron en los racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón. Tomé los racimos, los exprimí en la copa del faraón y se los puse en su mano». José le explicó el sueño. «Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días el faraón te pondrá en libertad y te repondrá de tu castigo. Volverás a poner la copa del faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero». Y añadió, «Acuérdate de mí cuando te llegue ese día. Sé bueno conmigo y háblale al faraón de mí para que me saque de esta cárcel. No he hecho nada que merecer para estar aquí». El copero asintió. Entonces el panadero le escribió su sueño. «Yo he soñado que llevaba 3 canastillos de dulces sobre mi cabeza. En el canastillo de encima estaban todos los dulces que come el faraón, pero los pájaros se los comían». José interpretó su sueño. «Los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días el faraón te colgará de una horca y los pájaros comerán tu carne». El panadero le miró sin creerlo. El cumpleaños del faraón era 3 días después y dio una fiesta para todos sus oficiales. Ordenó que liberasen al copero y al panadero real de la prisión. Luego los convocó en el palacio y devolvió al copero su antiguo trabajo, pero le dijo al panadero que le iban a ahorcar tal y como le había dicho José. Desgraciadamente el copero estaba tan contento por haber recuperado su puesto que había olvidado hablarle al faraón de la súplica de José. Habían pasado ya 2 años y José seguía en la cárcel. El copero se había olvidado completamente de él y como estaba lejos del hogar, nadie se acordaba de él. Una noche en el palacio real, el faraón tuvo un extraño sueño. Estaba en la orilla del Nilo y vio 7 vacas hermosas y gordas que salían del agua y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego, otras 7 vacas salieron del agua detrás de las primeras, pero eran flacas y sus costillas sobresalían de sus costados. Abrieron sus hambrientas bocas y se comieron a las 7 vacas gordas. En la misma noche, el faraón tuvo otro sueño. 7 espigas granadas y lozanas salían de una sola caña, y otras 7, raquíticas y quemadas por el sol, brotaban después y devoraban las 7 espigas lozanas. El faraón estaba preocupado, no entendía el significado de sus sueños, pero sabía que eran importantes. Envió a buscar al interpretador real, que era reverenciado y un gran estudioso de estos temas, pero no lo comprendió. El faraón promulgó un decreto para convocar a todos los sabios de Egipto. Acudieron de todos los lugares y escucharon los sueños del faraón, pero también se quedaron perplejos. Entonces el copero se acordó de pronto del joven José, que había interpretado con tanta exactitud su sueño hacía mucho tiempo en la cárcel, y lamentó haberse olvidado de él durante tanto tiempo. Se lo dijo al faraón, y José fue liberado de la cárcel y llevado al palacio. José se inclinó ante el faraón, que le dijo, «He tenido un sueño, y nadie ha podido interpretarlo, pero he oído decir de ti que te basta solo con oír el sueño para interpretarlo». «Yo no soy nada, es Dios quien dará al faraón respuesta favorable». Así que el faraón le contó a José sus sueños, y él le explicó que eran el mismo sueño. Dios se lo había enviado en 2 formas diferentes,
porque el mensaje que contenía era muy importante. Las 7 vacas gordas son 7 años y las 7 espigas lozanas son esos mismos 7 años. Las 7 vacas escuálidas que salen después y las 7 espigas raquíticas son los 7 años posteriores. José le dijo que habría 7 años de gran abundancia en Egipto, pero que a estos le seguirían otros 7 años de hambruna y carestía, y advirtió al faraón: la abundancia se olvidará a causa del hambre que sobrevendrá, que será muy dura. Y aconsejó al faraón que buscara un hombre sabio y lo pusiera al frente de gobierno para asegurarse de que durante los años de abundancia reservara una quinta parte de las cosechas y las almacenara para que hubiera suficiente cuando sobreviniera la hambruna. El faraón quedó impresionado por las palabras de José. ¿Encontraremos un hombre como este?, preguntó. ¿Alguien en quien esté el Espíritu de Dios como este? Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay hombre tan inteligente y sabio como tú. Tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo yo estaré por encima de ti. Yo te constituyo sobre todo Egipto. El faraón se quitó el anillo con el sello y se lo puso a José en el dedo. Le vistió con ropas de lino y le puso un collar de oro alrededor de su cuello, y juntos montaron un magnífico carro, José al lado del faraón, para verlo todo. Tal como José había predicho, hubo 7 años de abundancia, y la fértil tierra regada por el Nilo produjo comida en abundancia. Los campos estaban llenos de trigo y cebada, los árboles frutales estaban cargados de higos y granadas, y las vides estaban repletas de dulcísimas uvas. José viajó por todo el país asegurándose de que se almacenaba una buena proporción y se reservaba para los malos años que iban a sobrevenir. En todos los pueblos y ciudades había graneros en los que se almacenaban enormes cantidades de trigo. Luego, 7 años después, el Nilo se secó. La tierra se agrietó y se hundió, y comenzó una implacable hambruna. Pero, aunque las cosechas ayunaban año tras año, había comida suficiente para todos en Egipto, y gracias a José, nadie pasó hambre. Moisés y las tablas de la ley de Dios. Éxodo 15 al 24. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés y Aarón condujeron a los israelitas al desierto de Sur. Durante 3 días caminaron bajo el sol abrasador, y cuando llegaban al oasis de Mará, sus gargantas estaban secas y cuarteadas. Fueron corriendo a beber agua, pero estaba amarga y no podían beberla, y se volvieron hacia Moisés. ¿Qué vamos a beber ahora?, le preguntaron. Entonces el Señor enseñó a Moisés un árbol especial. Cortó una rama del árbol y la arrojó al agua. Inmediatamente el agua se volvió dulce y pura. Los israelitas trataron de beber de nuevo, y esta vez bebieron alegremente y satisficieron su sed. Tras haberse refrescado, siguieron su camino hacia Elín, donde había 12 fuentes y 70 palmeras que daban sombra. Esa noche durmieron muy bien, bajo un cielo claro y estrellado. Entonces Moisés y Aarón los condujeron a un desierto árido y pedregoso. El paisaje era muy distinto del frondoso valle del río Nilo del que habían huido. Allí, aunque la vida de esclavo era muy dura, al menos tenían comida en abundancia. Aquí no tenían nada, y sus víveres se habían agotado. Ojalá hubiéramos muerto por manos del Señor en Egipto, murmuraron contra Moisés. Allí comíamos hasta saciarnos, nos habéis traído al desierto para morir de hambre. Entonces el Señor habló de nuevo con Moisés y con Aarón y les dijo: voy a hacer llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá todos los días a recoger la ración diaria. Por la tarde comerán carne y por la mañana pan para saciarse.
Ellos repitieron las palabras del Señor diciendo: por la tarde sabréis que quien os ha sacado de Egipto ha sido el Señor, y por la mañana contemplaréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Él. Pero nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no van contra nosotros, van contra el Señor. Esa misma tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, una enorme nube de codornices apareció a lo lejos, en su larga migración a través del desierto. Sobrevolaron el campamento de los israelitas, descendiendo cada vez más con sus cansadas alas, y finalmente cayeron al suelo exhaustas por su viaje. Cayeron miles de codornices, y sus suaves alas dejaron su huella sobre la arena en la que habían caído, y se quedaron allí, inmóviles, esperando que las capturaran. Los israelitas encendieron sus fuegos y prepararon las aves asándolas sobre las llamas. Su carne estaba muy sabrosa y después de haber estado tanto tiempo sin comida, comieron alegres hasta hartarse. Al día siguiente, los israelitas se levantaron y descubrieron que el suelo estaba cubierto de una especie de copos blancos que parecían escarcha. Estaban confusos y Moisés les dijo: este es el pan que os da el Señor para comer. Tenéis que recogerlo todos los días. Coged solo lo que necesitéis para el día, nada más. Tenía el color de la semilla del cilantro y sabía delicioso, como la miel más dulce. Los israelitas nunca habían visto nada parecido y lo llamaron maná. Pero algunos fueron avariciosos y no obedecieron a Moisés. Cogieron tanto como pudieron y lo guardaron en sus sacos. Unas horas después el olor era horrible y el maná se había convertido en gusanos blancos. El sexto día Moisés les dijo que podían coger bastante maná para 2 días. Mañana es día de descanso, el sábado consagrado al Señor. Lo recogeréis 6 días, pero el séptimo día no habrá. Sin embargo, hubo gente que desobedeció y salió al amanecer del día siguiente para buscar maná, pero el maná se había esfumado, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os resistiréis a obedecer mis mandatos y mis leyes? Entonces los israelitas prosiguieron su largo viaje a través del desierto bajo el ardiente sol, y acamparon en Rafidín aquella noche. Estaban cansados y hambrientos, y fueron otra vez a quejarse a Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para hacernos morir de sed?, gimieron. Moisés no sabía qué hacer. Llamó de nuevo al Señor. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean, Señor. El Señor le dijo que caminara hacia adelante llevando consigo su bastón de madera. Yo estaré delante de ti en la roca de Horeb, dijo el Señor. Golpea con el bastón la roca y saldrá agua para que la gente beba. Moisés fue y encontró el lugar. Golpeó la dura superficie de la roca y enseguida salió un chorro de agua cristalina que brillaba bajo el sol. 3 meses después de que los israelitas hubieran abandonado Egipto, llegaron a los montes sagrados del Sinaí, donde años antes el Señor se había aparecido a Moisés en una zarza ardiente. Y el Señor le llamó desde la cima del monte, y Moisés subió para encontrarse con él. El Señor le dio un mensaje a Moisés diciendo: ¿habéis visto cómo he tratado a los egipcios y cómo os he llevado sobre mis alas de águila y os he traído hasta mí? Si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Moisés bajó y convocó a los ancianos y les dijo lo que le había dicho Dios. Entonces el Señor llamó a Moisés de nuevo y le dijo que en 3 días bajara del cielo en una espesa nube y le hablaría delante de todos los israelitas. 3 días después el cielo se oscureció de pronto. Los truenos golpeaban en lo alto del cielo y los relámpagos refulgían desde el firmamento. Un ensordecedor sonido de trompeta atravesó el aire. La gente se arremolinaba llena de terror,
Pero Moisés fue hacia ellos y los condujo hasta el pie de la montaña. De en medio de la nube de humo, el Señor habló con Moisés y le dijo que subiera con su hermano Aarón. Antes de ir, Moisés le dijo a los israelitas: «No temáis, Dios ha venido para probaros y para que le temáis y respetéis siempre y no pequéis». Luego los dos hermanos subieron cada vez más alto hacia la espesa nube donde Dios estaba esperando y les dijo: «Yo soy el Señor, tu Dios, y estos son mis mandamientos. No tendrás otro Dios aparte de mí. No harás ni escultura ni imagen de ídolos, ni le rendirás culto. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del sábado y santifícalo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No comerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni sus pertenencias». Cuando acabó el Señor, les dijo que bajaran y levantaran un altar al pie de la montaña. Continuó dándoles algunas leyes más y les dijo que un ángel acompañaría a los israelitas en su viaje a la tierra prometida. Moisés y Aarón bajaron de vuelta con su pueblo, que había estado esperando y repitiendo las palabras del Señor. «Cumpliremos todo lo que ha dicho el Señor», dijo el pueblo. Así que Moisés escribió las palabras del Señor en el libro de la alianza. Levantaron un altar con 12 pilares de piedra, uno por cada una de las tribus de Israel, e hicieron ofrendas a Dios. Sacrificaron los mejores bueyes jóvenes, y Moisés esparció parte de su sangre en el altar y parte sobre la gente, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros mediante todas estas palabras». Luego Moisés y Aarón subieron de nuevo al monte. Esta vez llevaron consigo a los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, y a 70 ancianos de Israel. Cuando alcanzaron la cima, Dios los estaba esperando de pie sobre un precioso suelo de zafiro, y Dios le dijo a Moisés: «Ven, y te daré unas tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito». Y Moisés entró en la nube y se quedó en la montaña durante 40 días y 40 noches.